El miércoles recién pasado se difundió la noticia sobre la caída de un avión en el que alegadamente viajaba el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. ¿Qué fue lo que aparentemente ocurrió según las informaciones que se han difundido? El señor Prigozhin estaba de visita en el África. Desde allí difundió un video que ha circulado ampliamente por todas las redes de la internet, en el que anunciaba su presencia en el Sahel, que había recibido una nueva misión y que él iba a ayudar a los países africanos a ser más independientes, combatiendo a grupos terroristas como Al-Qaeda, como el Estado Islámico. Y bueno, era su misión frente a la necesidad de los países africanos de afianzar su independencia frente al bloque occidental que quería mantener su hegemonía en ese viejo continente. Bueno, llegó a Moscú y luego de llegar a Moscú abordó un avión privado del tipo Embraer 136, una cosa así. Un avión privado de esos ejecutivos que fabrica esa empresa brasileña y que se utiliza ampliamente en el mundo entero. El grupo Wagner tiene varios aviones de ese tipo. Y el señor Prigozhin siempre viaja en uno de esos aviones y al mismo tiempo algunos de sus ayudantes van en otro avión aparte. Y casi nunca se dice oficialmente cuál de esos dos aviones es el que él aborda, como una forma de protegerse. Pero el avión en el que viajaba el señor Prigozhin se precipitó a tierra poco después de salir de un aeropuerto de Moscú. Dicen algunos que vieron, incluso filmaron, hicieron videos de la caída del avión, que antes de que se precipitara a tierra se escuchó una explosión. Y se han dado dos versiones. Una versión indica que el avión habría sido impactado por un misil y otra versión habla de que fue colocada una bomba en el tren de aterrizaje que dañó una de las alas del avión y también la barra estabilizadora. Esas dos versiones se difundieron. Que hay que ponerlas, hay que tomarlas con pinza. ¿Por qué? Bueno, porque fueron versiones que circularon antes de que se iniciara la investigación. Y antes de que se iniciara la investigación, difícilmente usted podía tener la certeza de lo que ocurrió. Bueno, las autoridades rusas han confirmado que el avión en el que cayó, en el que viajaba Prigozhin, fue precisamente el que cayó a tierra. Se publicó la lista, ahí figuraba el señor Prigozhin conjuntamente con uno de los jefes militares del grupo Wagner, uno de sus asesores, que dicen que es el cerebro militar de la organización privada, y otros colaboradores. Eran 10 en total los que iban en el avión. 7 del grupo Wagner y 3 tripulantes. Al principio se habló de que habían encontrado 7 cadáveres y posteriormente se dijo que habían recuperado los otros 3. Lo que significa que si el señor Prigozhin estaba ahí, eran 10 en total, encontraron los 10 cadáveres, probablemente entre esos 10 cadáveres esté también el de Prigozhin. Pero la certeza la da un experticio que debe comprobar que realmente falleció en ese accidente el señor Yevgeny Prigozhin. Por tanto, habría que esperar la confirmación de las autoridades. Sin embargo,
el presidente ruso Vladimir Putin, en una reunión que sostuvo con el jefe de una de las repúblicas del este de Ucrania, le dio el pésame a la viuda de Prigozhin, lo que ya el jefe del Estado ruso, de la Federación Rusa, está dando por muerto a este personaje. Eso es lo que se sabe más o menos de ese hecho que hoy está pues centrando la atención del mundo entero. Solo se habla de este hecho por todas partes, en todos los medios de comunicación. Entonces yo creo que hay que formularse algunas preguntas con respecto a este hecho, de manera tal que nosotros podamos tener la certeza de qué fue lo que ocurrió. ¿Realmente asesinó Vladimir Putin al señor Prigozhin? Bueno, la mayoría de la gente entiende, responde a esta pregunta tomando en consideración las apariencias. Porque, bueno, como el señor Prigozhin tuvo contradicciones con el establishment ruso, con el alto mando de las Fuerzas Armadas de Rusia, sus jefes militares que fueron puestos ahí por Vladimir Putin, como el señor Prigozhin marchó con un ejército hacia Moscú para someter a los corruptos en lo que denominó como la marcha de la justicia. Bueno, pues ese hombre que había acusado al alto mando militar de haber atacado la base del grupo Wagner, donde se encontraba descansando después de haber tomado la ciudad de Bakhmut, y de haber sido parte, de haber encabezado una conspiración para sacar del medio al grupo. Bueno, pues como se manejó todo esto, lo más lógico es usted llegar a la conclusión de que el más interesado en sacar del medio al señor Prigozhin era nada más y nada menos que Vladimir Putin. Ahora, esto también plantea otra interrogante. Si usted es el principal sospechoso, o sería el principal sospechoso, porque Putin no es tan tonto como para no saber que a él lo iban a acusar de haber asesinado a Prigozhin. Aquí uno recuerda el cuento aquel del hombre de la vaca, un señor que fue contratado para ordeñar una vaca. Previamente el dueño le advirtió que tratara con delicadeza al animal porque era un animal muy preciado para él. Y el primer día, cuando el hombre comenzó a ordeñar, la vaca tumbó la cubeta y el hombre entendió que había que amarrarle las dos patas traseras para poder hacer el trabajo. Como no encontró soga, se quitó la correa. Cuando se quitó la correa, se le cayeron los pantalones. Entró el dueño de la vaca y le preguntó: pero señor, ¿qué está usted haciendo? Y su respuesta fue: aquí haciendo el amor con la vaca. ¿Por qué? Bueno, porque lo encontraron en una posición que simple y llanamente se le hacía muy difícil presentar un argumento creíble de qué fue lo que ocurrió, porque él estaba colocado en la parte de atrás de la vaca y tenía los pantalones abajo. Y dio por un hecho que no había otra respuesta frente a algo que definitivamente él no iba a poder, una percepción que no iba a poder destruir. Bueno, pues en el caso de Putin opera algo parecido. Putin debió haber sabido que él iba a ser señalado. Por tanto,
uno tendría que llegar a la conclusión de que si Putin atentó contra la vida de Prigozhin, sabiendo eso, es porque tenía alguna urgencia, porque necesitaba mandar un mensaje claro y porque necesitaba más que un mensaje, necesitaba corregir algo que era urgente. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente el señor Putin tenía a Prigozhin prácticamente a su alcance en el momento en el que él quisiera disponer de su vida. Y si se decidió en este momento es por alguna urgencia, porque todo el mundo sabe que eso se le iba a pegar a él. Yo creo que es un asunto, una cuestión lógica. Ahora, otra pregunta es, ¿hasta dónde se beneficia realmente Vladimir Putin de la desaparición de Yevgeny Prigozhin? Respondiendo a esa pregunta, lo primero que hay que decir es que Vladimir Putin tenía que saber que alrededor de la muerte de Prigozhin se construiría toda una teoría que iba a dañar seriamente su imagen. Primero porque nadie iba a creer en la posibilidad de que aquello fuera un accidente, porque sería mucha la coincidencia. Por tanto, alguien sacó del medio a Prigozhin, y el más interesado, el que tuvo esa gran enemistad, ese gran problema con Prigozhin, según la lógica que se está siguiendo para el análisis, fue Vladimir Putin. Por tanto, iba a ser el principal señalado. Y de hecho, eso le está haciendo un tremendo daño a la imagen de Vladimir Putin. Porque ¿qué es lo que están diciendo ahora los enemigos de Rusia? Míralo ahí, nosotros siempre lo hemos dicho. Es un asesino. Es un asesino. Y ese es el enemigo que tiene Ucrania. Ese es el enemigo que tiene Ucrania. Y desde luego que eso es para la imagen de Rusia, para la posición rusa en el mundo, eso es terrible. Y en el contexto, vea usted, justamente cuando se anunciaba el accidente o la caída del avión, llamémosle así, no califiquemos, el presidente de Rusia tenía una intervención programada en la cumbre del grupo BRICS, que él no pudo estar presente ahí en ese evento, participó de manera virtual, y esa cumbre tenía como escenario precisamente el África, en donde había estado de visita el señor Prigozhin, en donde tiene presencia el grupo Wagner, supuestamente cumpliendo misiones que son a favor de la paz y en defensa de los intereses de los países africanos. Por tanto, es un poco cuesta arriba pensar que Vladimir Putin iba a escoger un momento como este para salir de un hombre que supuestamente él no tenía ninguna urgencia en asesinar, porque podía hacerlo tranquilamente en el momento que le fuera a él más cómodo. Es bueno decir que hay una realidad histórica que abona ese tipo de conclusiones, ese tipo de análisis, porque todo el mundo sabe que en Rusia se usan esos métodos no convencionales para dirimir diferencias, y que hay ahí muchos ejemplos de adversarios del gobierno de Putin que han sido sacados del medio con la ayuda de esos métodos salvajes, brutales, envenenamiento, asesinato de todo tipo. Eso ocurre en Rusia y es una realidad. Ahora, hay que ver en el caso concreto cómo pudieron salir las cosas. Lo otro es
¿cuál sería entonces la suerte del grupo Wagner? Porque el grupo Wagner, según anunció el propio señor Prigozhin, estaba realizando una labor de reclutamiento para fortalecer la presencia del grupo en el África. Wagner tiene presencia en Bielorrusia. Recuerden ustedes que una parte de ese ejército privado, cuando se produjo la marcha hacia Moscú, fue enviada a Bielorrusia. El grupo Wagner tiene también presencia en Oriente Medio, específicamente en Siria, y tiene presencia también en el África. Y ahí este grupo militar es una herramienta importante. ¿Cómo va a gravitar eso en el futuro de ese grupo? Es una pregunta que también vale la pena hacerse. Otra cosa, el señor Prigozhin llegó a un acuerdo con Putin aquel 24 de junio, cuando se realizaba la marcha por la justicia, cuando los Wagner marchaban hacia Moscú. Y en virtud de ese acuerdo, bueno, pues el grupo aceptaba disolverse. Se le presentó la opción a los militares de optar por su incorporación al ejército ruso ya de manera formal, o sencillamente salir fuera del país con destino a Bielorrusia. Hubo las dos cosas. Una parte se fue a Bielorrusia, otra parte se desmovilizó o se incorporó al ejército regular de la Federación Rusa, y el señor Prigozhin se fue a Bielorrusia. Se fue a Bielorrusia en su avión privado. Yo he expresado mis inquietudes con respecto a cómo fue que ocurrieron las cosas, porque encontré como que había mucho de teatro. Cómo fue que todo aquello se produjo, cómo fue que el grupo salió de su campamento y tomó una ciudad en el sur de Rusia, Rostov-el-Don, sin tirar un solo tiro, cuando las Fuerzas Armadas de Rusia tenían todas las posibilidades de detectar ese movimiento de todo un ejército. Eso no pasa desapercibido. Sin embargo, nadie hizo resistencia, y el grupo no solo tomó Rostov, sino que también marchó hacia Moscú. Y eso, pues, está ahí grabado en video. Y a mí, honestamente, me pareció curioso, primero, cómo fue que Putin toleró el desafío que le lanzó este señor durante meses, criticando el alto mando. No solo criticándolo, no, lanzando duras acusaciones contra el alto mando militar, Shoigu y Gerasimov. Cuando uno sabe que en Rusia, por menos que eso, usted tiene un gravísimo problema. Por nimiedades, usted tiene un gravísimo problema. Y un asunto tan serio como ese, que ocurre en medio de una guerra, si usted no estaba en disposición de tolerar, de responder, o mejor dicho, si usted estaba en disposición de responder como ha respondido ahora, según el criterio de muchos, quitándole la vida a ese señor, debió entonces hacer eso, debió actuar de una manera más diligente, más oportuna, para evitar eso que ocurrió. ¿Por qué le dieron ese tratamiento al señor Prigozhin? Yo siempre me lo he preguntado. ¿Y por qué tuvo un hecho tan grave, algo tan grave, una solución como tan simplona y un poquito como tan infantil, que apareció el presidente Lukashenko, que medió, y entonces el asunto se resolvió después que Putin había pronunciado un discurso acusando a ese hombre de traición a la patria?
Eso me resultó a mí realmente muy llamativo, y que después entonces perdonaran al individuo y decidieran que se fuera del país. Y no había pasado una semana cuando ya Prigozhin estaba reunido en el Kremlin con Putin y el alto mando militar de las Fuerzas Armadas. Pero no solo eso, sino que poquito tiempo después se le vio también en un hotel visitando a los participantes de una cumbre Rusia-África en San Petersburgo. Lo que significa que era un hombre que se movía con libertad, que tenía esa facilidad de llegar, de participar de aquellos escenarios, que seguía teniendo, en una palabra, influencia, que se movía en un avión, que tenía el grupo Wagner, la empresa, tenía aviones. ¿Cómo es que un hombre conspirador, sospechoso no, acusado de haber conspirado, iba a tener esas facilidades, multimillonario por demás? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál era la urgencia? Porque si Prigozhin estaba conspirando, si continuó adversando a Putin, entonces ¿cómo fue que Putin le dio todas esas facilidades? ¿Por qué no lo mantuvo entonces en Bielorrusia? Además tuvo oportunidad muchísima de utilizar un método más sofisticado para salir de un hombre como ese, sin levantar sin provocar ese gran ruido a nivel mundial, con todo el daño que eso le está provocando. Como que es difícil explicar eso. Pero además, un hombre como el señor Prigozhin, que se la sabe toda y que ha participado de las intimidades del Kremlin, que conoce personalmente a Putin más que nadie y que ha sido su cómplice en muchísimas cosas, ¿cómo es que usted, conociendo a ese hombre, y si usted lo ha desafiado, cómo es que usted entonces se descuida? ¿Cómo es que usted se descuida? ¿Cómo es que usted no previó que podía morir de esa manera? Y uno pregunta, bueno, pero Prigozhin realmente es tan tonto como para dejarse matar así, de esa manera. Y entonces esa es otra interrogante que salta, que hay que ponderar. Hay un detalle curioso, y es que unos días antes de que cayera el avión de Prigozhin, se había anunciado la destitución del general Surovikin como jefe de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Surovikin fue un general muy destacado, sirvió en Siria, dicen que se caracterizó allí por su crueldad, era un hombre de línea dura, igual que Prigozhin, entendía que Rusia debía definitivamente seguir una línea más dura con respecto a Ucrania y terminar esa guerra utilizando armamentos más poderosos. Y estuvo un tiempo dirigiendo las tropas rusas en Ucrania. Luego fue relevado del puesto. Dicen que lo designaron ahí por su amistad con Prigozhin, que fue Prigozhin el que lo promovió a esa posición. Y entonces este señor Surovikin había respaldado al grupo Wagner cuando decidió marchar hacia Moscú. Por eso, a partir de ese hecho, nadie volvió a verlo. Todavía no se sabe realmente dónde está Surovikin. Se anunció su destitución, pero no se sabe cuál es su paradero.
Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué al señor Yevgeny Prigozhin no le dieron un tratamiento similar? Porque a lo mejor pudieron desaparecer a ambos también. Y esa es una pregunta que yo creo que es válida. Las contradicciones dentro del establishment político ruso son un hecho real. Siempre ha habido contradicciones ahí dentro, desde los tiempos de la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética, uno de los factores que más contribuyó a su desplome fueron las contradicciones internas. Vimos cómo la Unión Soviética se descalabró sin que previamente se produjera una manifestación de la población inconforme por alguna realidad económica, porque se sentía realmente inconforme con la realidad del país. No hubo nada de eso. La gente se sorprendió cuando se produjo todo aquello. Recuerden ustedes que Mikhail Gorbachev comenzó incitando a la gente a que participara de su perestroika, que opinara, que tomara participación de un proceso de renovación de la Unión Soviética, porque el objetivo de Gorbachev era ese, no era acabar con la Unión Soviética, era mejorar la situación del país, transparentar las cosas y lograr una mayor eficiencia y eficacia en la conducción de los asuntos públicos, acabar con la corrupción y todos esos males que estaban en la cúpula. Y nosotros vimos como en un tiempo breve, después de la muerte de Brezhnev, vino Gorbachev, Andropov, que era un hombre de la línea dura, partidario de la renovación. Murió Andropov de una manera extraña, vino Chernenko, murió poquito después, y entonces vino Gorbachev. Y Gorbachev inició una política parecida a la de Andropov. Y eso lo que da es una muestra de las contradicciones que habían ahí dentro entre gente de línea dura y de posiciones un poco más liberales. Gente que abogaba por la transformación, por cambios profundos. Y habían otros grupos conservadores. Algo de eso estamos viendo hoy. Porque ese Surovikin, el señor Prigozhin, son gente de línea dura. Y hay otros grupos que son un poco más liberales. Y dicen que hay una lucha entre esos dos sectores. Y uno no podría realmente sorprenderse de que como consecuencia de eso se produzcan situaciones así como la desaparición de uno de los involucrados en esas pugnas. Además, recuerden ustedes, no todos los hechos de esta naturaleza son el producto de una planificación desde las instancias más altas del poder y con la participación del jefe del Estado. Hay situaciones que son el producto de contradicciones y hay grupos que toman sus propias decisiones. Y el señor Prigozhin tenía un montón de enemigos. Yo dije hace mucho tiempo que lo de Prigozhin se parecía un poco, o podía tener cierto parecido, algunas características de una operación de inteligencia para poner en evidencia algunos sectores, algunos grupos enemigos del gobierno y que pudieran estar colaborando con los adversarios.
Y yo dije que esa podía ser la respuesta de Rusia a una operación, a lo que yo entiendo que fue también una operación de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. Cuando el jovencito ese, que tenía un puesto de cuarta, quinta categoría en una base militar estadounidense, tuvo acceso a unos documentos muy sensibles de inteligencia que hablaban de unas filtraciones de la inteligencia norteamericana, de los mandos, de los altos mandos de Rusia, y que permitía esa filtración conocer con cierta anticipación los momentos y los lugares de los ataques del ejército ruso a Ucrania. Eso salió, lo publicaron por ahí en una red, en un portal de internet, y desde luego que eso tenía que generar mucha inquietud dentro de Rusia. ¿Cómo nosotros comprobamos si tenemos aquí enemigos dentro del alto mando militar? ¿Cómo ponemos eso en evidencia? Y yo, especulando aquí, dije que esa era una posibilidad. Luego, si el señor Surovikin fue puesto en evidencia como consecuencia de esa operación y el señor Prigozhin era parte de eso, entonces a lo mejor había que tener, el señor Prigozhin tenía que cuidarse. Ahora hay la teoría de que era una manera de sacar esto que ha ocurrido, una forma de sacar a Prigozhin del circuito, hacerlo invisible y quitarle un poco de presión a Vladimir Putin. Es una teoría, pero ninguna de esas versiones que se están difundiendo hoy en día pueden tener la certeza, pueden decir que se están apoyando en la certeza que da el conocimiento de los hechos reales. Todas son conjeturas. Todas son conjeturas. Naturalmente, hay algunas apariencias que son las que permitirían hacer algunas conjeturas con ciertos visos de verdad. Como dijo el gobierno francés, hay ciertas dudas razonables que en este caso se pueden plantear. Dudas razonables, pero son dudas al fin y al cabo. Bueno, era lo que quería contarle con respecto a la situación del señor Yevgeny Prigozhin, que aparentemente no está ya en el mundo de los vivos.